le queremos pedir su participación a José Francisco Gallardo Rodríguez, Autodefensa de los Derechos Humanos de los Militares. El general Gallardo es general brigadier del Ejército Mexicano, licenciado, maestro y doctor en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, colaborador y subdirector de la revista Forum, y además ha recibido en muchas ocasiones diferentes reconocimientos por su lucha en favor de los militares, derechos humanos y derechos humanos en general. Adelante, general. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro sobre el tema de las autodefensas. Y es un honor también compartir con todos ustedes pues una apreciación muy particular que yo tengo sobre el tema. El día de hoy estamos debatiendo o revisando un tema que tiene que ver con la sobrevivencia del Estado. De ese tamaño es el asunto que estamos revisando el día de hoy. Estaba viendo algunos apuntes que tengo sobre el tema y llego a la conclusión de que un Estado que se separa de la justicia se convierte en un grupo de criminales. Desgraciadamente, México ha sido gobernado por una caterva de criminales porque llegan a las posiciones de poder a través de fraudes electorales perfectamente bien documentados y tipificados en México. Esto ha provocado que en México vivamos un estado delincuencial que ha provocado un halo de impunidad que se refleja en graves violaciones a los derechos humanos, grandes índices de violaciones a las mujeres. Tenemos un recuento, las organizaciones no gubernamentales a partir de 2000, que yo tomo como un parteaguas en México, porque llega un partido diferente a un partido de Estado que gobernó durante 71 años, pero que ya regresó. Llevamos un recuerdo de cerca de 500,000 muertos. Hay reconocidos por el gobierno 26,000 desaparecidos. Acaba de estar el presidente de la Comisión de Derechos en el Senado y reconoce que hay 18,000 desaparecidos más. Hay 40,000 cuerpos en los CEMEFOS de toda la República Mexicana que no pueden ser identificados. Hay una política de extinción o de exterminio en contra de los migrantes centroamericanos que pasan buscando un nuevo proyecto de vida en los Estados Unidos. Y en términos generales, hay un rompimiento institucional del Estado mexicano. Lo que nos debe llevar a preguntar aquí, ¿por qué surgen los grupos de autodefensa? Porque a través de una presencia de un estado delincuencial hay una ausencia de gobierno, hay una ausencia de autoridad, ¿sí? Y las instituciones encargadas de procurar y de administración justicia nunca han atendido las necesidades sociales. Es decir, el gobierno en México está apartado precisamente de los reclamos sociales. ¿Qué es lo que sucede con ello? Pues lógico, hay movimientos, ¿sí?, de la sociedad que impiden estos abusos por parte del poder. Otra situación que estamos viviendo a partir de este análisis es que la autoridad históricamente ha sido incompetente, porque la autoridad ilegítima que llega al poder responde a intereses de grupo, responde a intereses específicos de grupos de poder y de la oligarquía en México. La sociedad en México está abandonada. ¿Por qué surgen los grupos de autodefensa? Y me refiero en casos concretos específicos porque están aquí en este foro. Por ejemplo,
En 1994, el levantamiento zapatista es un grupo de autodefensa en donde Salinas de Gortari anuncia que México pasa al primer mundo, y las comunidades indígenas en Chiapas le dicen: aquí estamos nosotros. Ese fue un movimiento integracionalista, no separatista. Sin embargo, lo que hizo el gobierno fue aniquilar, someter, reprimir, ¿sí?, a esos movimientos, que se ve reflejado en un crimen de Estado en Acteal, donde fueron asesinados más de 40 y tantos indígenas, mujeres embarazadas, etcétera, en presencia del ejército, a través de grupos paramilitares que son auspiciados, entrenados, tutelados, encubiertos por el gobierno federal, por el ejército y por las autoridades locales. Otro ejemplo, ¿por qué surgen los grupos de autodefensa? Después de la masacre de Aguas Blancas, en donde un grupo de campesinos iban a hacer una manifestación a una zona donde iba a haber un pronunciamiento con el gobernador del estado en aquel entonces, es detenido en el Bajo de Aguas Blancas y son acribillados más de 20 indígenas. Surge el grupo de autodefensa, ahorita ya tienen casi 30 años, pero este grupo de autodefensa, que es la CRAC, tiene una ley secundaria, está reconocido en la Constitución local, aparte tienen un reglamento. Estos grupos, ¿sí?, surge desde el influjo social y logran en un poco tiempo abatir la criminalidad un 90%. Esto, lógico, no le conviene al gobierno. ¿Por qué? Porque en esas zonas, desgraciadamente, para las transnacionales, ¿sí?, que vienen a apoderarse de nuestros recursos, en el caso concreto de los minerales, del oro, de la plata, de los bosques, es decir, de nuestros recursos naturales, estos grupos van a impedir, ¿sí?, que estas transnacionales o estos grupos se apropien de los recursos naturales sin el consentimiento de las comunidades indígenas, en el caso concreto de Guerrero. Nos vamos ahora a un ejemplo que hace foco en Michoacán. ¿Qué es lo que sucede en Michoacán? Lo que sucede en Michoacán es un asunto de ausencia de autoridad, es un asunto de ausencia de gobierno y un abandono que históricamente tiene la autoridad y el gobierno en esa parte concreta, pero existe en toda la República. Las manifestaciones de grupos de autodefensa se dan en 12 entidades federativas, 12. ¿Cómo es que el gobierno lo puede revertir? Pues estos grupos de autodefensa deben ser reconocidos por el gobierno, ¿sí?, a través, desde mi punto de vista, de la creación y de la institución de la Guardia Nacional, que está contemplada en la Constitución, en su artículo 89, fracción séptima, ¿sí? Y por otro lado, en el artículo 31, fracción tercera, que bien mencionó el doctor Cárdenas, que dice que los mexicanos tenemos como obligación defender a las instituciones, la independencia, nuestro territorio y el orden interno. No necesitamos pedirle permiso al gobierno para defendernos. Nosotros como mexicanos tenemos el derecho de defender nuestro terruño, nuestro territorio, porque además es una obligación constitucional. Este asunto que va ligado a la defensa también está ligado a otros artículos de la Constitución, se referían en ponencias anteriores, que tienen que ver con el asunto de las armas. El artículo 10 previene que todos los mexicanos debemos tener un arma para nuestra defensa. Sin embargo, a través de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos se hace prohibitivo ese derecho. Históricamente, el Estado mexicano, o mejor dicho, la clase política mexicana, niega a los mexicanos tener ese derecho. ¿Y a qué es? ¿A dónde voy? Haciendo un análisis. No le conviene al poder, ¿sí?,
tener empoderada a la sociedad para su defensa. ¿Por qué? Porque a través de la historia, a través de un partido político que nos gobernó durante 71 años y que ahora está de regreso, ¿sí?, se ha creado una sociedad dependiente, sumisa, acrítica y siempre pendiente de la dádiva a través de un sistema corrupto, ¿sí?, que ha trastocado, ¿sí?, el orden constitucional y ha roto el tejido social que ahora hace crisis precisamente con el levantamiento y la presencia de los grupos de autodefensa a nivel nacional. El tema de la seguridad es un tema muy delicado porque tiene repercusiones en todo el espectro social y en el sistema de gobierno. Por eso es un reclamo de la autoridad, ¿sí?, en donde ellos dicen, está prohibido por la Constitución, ¿sí?, que la sociedad o el ciudadano se haga justicia por su propia mano, artículo 17. Ah, sí, pero otra parte de la Constitución dice que el Estado tiene la obligación, ¿sí?, de proporcionar la seguridad y de hacer funcionar los órganos de procuración y administración de justicia para mantener el tejido social. Hay un pensador y un estudioso, Von Juste, que dice: el orden interno de un Estado radica en la exacta procuración y administración de justicia, y agregaría, y en el ordenamiento de la sociedad, en una sociedad que se involucre, ¿sí?, en los aspectos de carácter político y que se organice para impedir precisamente los abusos de poder por parte de los políticos y de la autoridad federal, local, estatal y municipal. Ahora bien, ¿por qué hay una crítica o por qué no existe la Guardia Nacional físicamente? Existe constitucionalmente, pero ¿por qué desaparece? Hago un análisis desde el siglo XIX. Quien sacó o quien expulsó la invasión francesa en la época juarista fue la milicia civil. Quienes sacaron a los estadounidenses cuando nos invadieron en 1847 fue la milicia civil. La Revolución Mexicana la hizo la milicia civil. De estos acontecimientos que ha hecho el pueblo, que es el sostén de las instituciones y no el ejército, ¿sí? El ejército o las Fuerzas Armadas se han colgado de estos atributos que ha tenido el pueblo de México para defender sus instituciones, su independencia y su territorio. Y eso es lo que estamos viendo hoy con los grupos de autodefensa. Ahora bien, ¿por qué no se da vida a esta institución? Porque al gobierno no le conviene, y el espíritu del artículo 31, fracción tercera, en donde nos permite a nosotros como mexicanos alistarnos en la Guardia Nacional para la defensa de las instituciones, la integridad territorial, nuestros derechos, nuestra vida y el orden interno, ¿sí? Porque la Guardia Nacional va a ser un contrapeso al poder del Estado y al ejército, que es una fuerza permanente, que en un momento dado puede tener un desbordamiento, que puede ser una amenaza, ¿sí?, al orden constitucional del Estado y al orden interno de los estados. Y hoy en día, llegando a una conclusión, digo lo siguiente y lo sostengo. Actualmente, la clase política en México es una amenaza a la seguridad del Estado. Es una amenaza a la seguridad del Estado y a la sobrevivencia del Estado mexicano. Quienes somos estudiosos de estos temas sabemos que el Estado es un ser viviente, nace, crece, se reproduce y muere. México puede morir. Y puede morir porque podemos pasar a ser una estrella más de la bandera de Estados Unidos y ser un protectorado, y para allá vamos.
Les voy a decir por qué. Un Estado que renuncia a su defensa nacional, como lo hizo Felipe Calderón al haber firmado la Iniciativa Mérida, sometió a las Fuerzas Armadas de México a los intereses del Pentágono y sometió la seguridad interior y nacional de México a los intereses de Estados Unidos. Ahí hay una abdicación de una función principal que tiene el Estado mexicano, que es su defensa nacional. La defensa nacional de México está subordinada a la seguridad interior de Estados Unidos, Iniciativa Mérida, pero también lo hizo Fox al firmar la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte en el 2005, pero igual lo hizo Salinas cuando firmó el Tratado de Libre Comercio, porque sometió a las instituciones que tienen que ver con la sobrevivencia del Estado para que México sea un país independiente, igual en toda la comunidad internacional. Fíjense de qué estamos hablando. Quiero que lo vean, que lo sientan. Quizás yo como militar y como estudioso de esos temas de estrategia, yo lo percibo y me preocupo. Ahora bien, ¿cómo podemos parar todo esto? Y casi con esto concluyo, porque ya hasta me he de haber pasado el tiempo. ¿Quién puede parar esto? Nosotros lo podemos parar. Alguien decide armarse, como lo hicieron en Michoacán. Otros deciden organizarse. Aquí el padre Solanino nos enseñó una escoba, pues con esa, piedras, garrotes, hasta con las uñas. Debemos formar una autodefensa. Somos autodefensa. Nunca esperemos del gobierno que vea por nosotros. Si nosotros permitimos que el gobierno siga ahí, es porque nosotros permitimos eso. No lo debemos permitir. Vienen las elecciones del año que entra. Puede haber un cambio, ¿sí? Puede haber un cambio, pero eso si nosotros lo queremos, ¿sí? No vamos a permitir, por lo menos yo, que nadie toque nuestra soberanía. ¿Quién puede detener esto? Y ahorita me estoy acordando de un pensamiento que leí por ahí, no sé dónde. En México no debería haber hambre. En México tenemos todos los recursos, y dije todos. Tenemos acceso a dos océanos, al Atlántico y al Pacífico. Tenemos 3 golfos de los más importantes. México, que si nos dormimos, en vez de llamarse Golfo de México, se va a llamar Golfo de Estados Unidos. El Golfo de California, que es una reserva ecológica, Tehuantepec. Tenemos 12,000 kilómetros de litorales. Somos un vínculo de una cultura latinoamericana con una anglosajona. Nosotros tenemos una cultura más rica que la que tiene Estados Unidos. Tenemos más de 30 y tantos millones de mexicanos trabajando en el extranjero. Vamos a recuperar la mitad del territorio que nos quitaron en el siglo XIX. El mexicano es muy creativo. Deberíamos hacer un pronunciamiento para que Estados Unidos se repliegue hasta donde estaban, pero para eso se necesitan los aguacates que se producen allá en Michoacán. ¿Quién puede parar esto? Los grupos de autodefensa, la Guardia Nacional, el pueblo empoderado de sus derechos ciudadanos. ¿Ya ven? Así, fácil y sencillo. Así como los grupos de autodefensa hicieron valer su derecho en el artículo 31, fracción tercera, nosotros hagamos valer nuestros derechos, cada uno de los artículos que están en la Constitución y apoyados en la reforma que mencionaba el doctor Cárdenas, el artículo 1, en donde nos prevalece el tema de la persona sobre cualquier situación de Estado. En un Estado democrático prevalece la seguridad humana sobre la seguridad del Estado,
que el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y a su territorio. Así de fácil y de sencillo lo veo yo. Finalmente, quiero decirles que tengo muchos años estudiando este tema. Hace 20 años yo propuse la creación del Ombudsman Militar como una institución que permita ser una bisagra entre el poder militar del Estado y la sociedad civil. El alto mando militar decidió encarcelarme 9 años. Aquí estamos. Hoy en día ya se hicieron reformas que hace 20 años fueron negadas. Hoy en día están en discusión en el Congreso esos proyectos. En un Estado democrático, el Ejército debe estar sometido al poder civil del Estado. El Ejército no debe entrometerse en los asuntos de carácter político, no debe hacer funciones de seguridad pública, no debe aplicar el plan de N3, ni campañas de vacunación, ni de alfabetización. Eso es una función exclusiva del poder civil del Estado. Si el Ejército hace estas actividades, lo que está haciendo es inhibir los avances democráticos que puedan tener las instituciones del Estado. Es decir, en México la administración pública es dependiente de las Fuerzas Armadas y ese es un asunto muy delicado. Nada más para que hagan un símil. Después de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, 1800 y fracción, se prohibió estrictamente que el Ejército hiciera funciones de orden interno y participara en asuntos de carácter político. En México estamos en el siglo XXI, todavía no podemos regresar al Ejército a sus cuarteles. Nos vamos a tardar más que el Ejército regrese a sus cuarteles, ¿sí?, para avanzar en los aspectos de carácter democrático. Hoy el Ejército, vean ustedes cuántas actividades ha tenido desde que llegó el señor Peña Nieto. Hasta en la sopa nos lo encontramos. Ahora tiene letras de oro en el Senado de la República, pero tiene 18,000 quejas por violaciones a los derechos humanos, no rinde cuentas a nadie y además en el tiempo que va de Peña Nieto y Calderón, el gasto de defensa subió 800% y no funciona. Uno de los aspectos más importantes que toca el tema de las autodefensas es que pone en crisis la actuación del Ejército y los asuntos de orden interno. Estamos en una situación grave. Nosotros tenemos que ser autodefensas. La soberanía es al pueblo lo que la dignidad es al hombre. Muchas gracias. Igual que hace 20 años, aquí está un proyecto para crear la Guardia Nacional. Se lo entrego al comandante Mireles y al comandante Hipólito.